Es la 1:07 de la noche y estamos en directo, en esta noche de supersticiones y leyendas. Muchas tienen siglos de antigüedad, pero les aseguro no han pasado de moda y muchos de nosotros utilizamos algunos de estos trucos en algún momento. ¿Los utilizará Javier Sierra, nuestro invitado de esta noche? Cruza los dedos y toca madera. No pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro. No te levantes con el pie izquierdo. Con el pie derecho, ¿no es así? Buenas noches, Javier Sierra. Buenas noches. Y muy buenas noches a nuestros inteligentes y sensibles espectadores. Hoy descubrirán el curioso origen de todas estas supersticiones, de las que, por supuesto, también hay personas que consideran que tan solo son manías o cosas ridículas, como también creen inverosímil que se puedan grabar las voces de presuntas fallecidas. Les estoy hablando de psicofonías, y estas que van a escuchar ahora han sido captadas durante una sesión preparada especialmente para este programa. Son realmente estremecedoras. ¿Tiene alguna superstición que no le deja vivir? ¿Cree en ellas de verdad? ¿Y cree en los fantasmas? ¿Tiene algún espíritu por ahí rondando por su casa? Bueno, pues nosotros queremos escuchar sus historias y pueden llamar como siempre a nuestro teléfono del programa, el 902 40 69 69. Y como ya les había adelantado antes José Miguel, esta noche nos acompaña Javier Sierra. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Javier es experto en muchos temas, pero entre ellos, pues el más allá es uno de tus temas favoritos. Por supuesto también las supersticiones, las leyendas urbanas. Bueno, de todo este conjunto de temas, Javier, lo de las psicofonías que me llama mucho la atención, ¿son de verdad, son reales esto de que alguien del más allá nos habla y nos viene a decir algo a los que estamos aquí en el más acá? ¿Eso es real o cómo es? Es real el fenómeno, es decir, es cierto que en una grabación puede colarse un sonido, a veces frases inteligentes, que no sabemos su procedencia. Pero esto quiere decir que no sabemos su procedencia, es decir, que no sabemos si proceden del más allá, si son interferencias, si son, incluso se ha llegado a especular con la posibilidad de que sean sonidos del pasado, que han quedado de alguna manera flotando en el ambiente y que en un momento determinado se recogen, o si es algún otro tipo de fenómeno en el que la mente infiere en la materia, en este caso en la cinta magnética, y graba algo. Pero nosotros somos quienes les damos ese valor de que eso perteneció a mi madre, a mi abuela, a un familiar. Somos nosotros quienes les otorgamos esa identificación. De hecho es que el fenómeno nace así. Esto nace en los años 60 cuando un señor está grabando sonidos de pájaros, se llamaba Friedrich Jürgenson, y en medio de esos sonidos de pájaros que él estaba grabando para una composición que necesitaba hacer, se cuela un sonido que identifica como una voz que resulta ser para él la voz de su madre. Ahí es donde nace, evidentemente la madre llevaba muerta ya unos años, ahí es donde nace la interpretación espírita, digamos, de este asunto trascendente. Pero hay otros lugares donde esta hipótesis es difícilmente aplicable. Por ejemplo, yo recuerdo un pueblo de Zaragoza masacrado durante la Guerra Civil Española, Belchite. Que está totalmente deshabitado. Exactamente, de hecho se conservan las ruinas porque así se decidió en época ya de Franco, que quedaran allí como un monumento a la barbarie, y todavía a fecha de hoy se puede ir a esas ruinas, mucha gente va con sus grabadoras a recoger este tipo de sonidos, y se recogen en muchas ocasiones sonidos como de aviones antiguos, se oyen los típicos zumbidos de los motores, golpes secos como si fueran disparos. Claro, esto evidentemente no son sonidos del más allá, es como si fuera la banda sonora de la historia que se ha quedado allá, pero no hay una explicación científica para esto, o por lo menos de momento no la hay, ¿no? Sin embargo, das fe de que ese tipo de fenómenos existen como tal. A nosotros nos ocurrió. De hecho, cuando estábamos emitiendo El otro lado de la realidad en esta casa, fuimos con un equipo de Telemadrid a Belchite a grabar algunos testimonios y algunas personas que nos contaron lo que allí sucedió en la Guerra Civil Española, y en medio de una de esas grabaciones, un señor ya anciano nos estaba contando su experiencia, escuchamos como unos golpes
que eran casi golpes de disparos, pero nosotros, que estuvimos allí, yo estuve allí con el equipo grabándolo, nadie escuchó nada. Fue al llegar a Madrid, al ponerlo en nuestra mesa de edición, fue cuando apareció, que apareció el sonido. Justamente también hemos hecho una serie de grabaciones en exclusiva para el programa de hoy, muy interesantes, Javier, que veremos dentro de un ratito. Y hoy también les contaremos cuentos que explican las leyendas más desconocidas de Madrid, en las que fantasmas y duendes son los protagonistas. Además, historias que muy poquitos madrileños conocen. Cuenta la leyenda que este simpático duendecillo aparece ante los ojos de los verdaderos enamorados y se encarga de hacer florecer los jardines en cualquier época del año. Pues dentro de muy poquitos minutos van a conocer el final de estas y otras leyendas madrileñas. Por cierto, ¿creen que los famosos se escapan de creer en estas leyendas y supersticiones? Aquí, en Telemadrid, hemos encontrado historias sorprendentes, sin ir más lejos. Tenía que dormir siempre con un jersey de rayas, entonces el día de lavado era como que se seque. Tenía una amiga que era muy gafe, muy gafe, muy gafe. Y la verdad es que dejé de verla una temporada, oye, y me cambió la suerte. Muy gafe, la verdad, que luego. gafe de verdad. Y Javier, ¿tú tienes algún tipo de superstición cuando sales al plató, antes de los programas, por ejemplo? Venga, confiesa. Fíjate, no, de verdad que no, aunque pueda parecer lo contrario, pero yo creo que he visto tantas cosas raras, tantas supersticiones raras en estos años, que yo creo que me he inmunizado, ¿no?, de todas ellas. He visto hacer cosas singularísimas, gente que antes de salir, por ejemplo, al escenario, pues necesita meterse un pañuelo rojo en el bolsillo, y le preguntas, bueno, ¿y por qué siempre vas detrás de un pañuelo rojo? Y para no paliar un temor irracional. Sí, o por ejemplo, bueno, una camisa de tono así amarillento como la que tú llevas, ya sabes que en televisión muchas veces se evita, y hay muchos presentadores que evitan el tono amarillo. Alicia, que se jacta de no ser en absoluto supersticiosa, yo no. Hasta hace poco, como coincidían que ciertos programas con alta audiencia que teníamos, con un postre que tomamos en el comedor de Telemadrid de arroz con leche, pues resultó que durante muchísimos programas seguíamos tomando el mismo postre para subir la audiencia. Pero bueno. Sí, a veces las supersticiones nacen de hábitos domésticos, pequeños como estos. Otras nacen de cuestiones históricas. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, los viernes 13 son días de mal agüero. En España los hemos convertido en martes 13, yo creo que por una cuestión de mal entendimiento de lo que era Friday, que aquí se tradujo como martes. Fonético. Sí, pero fíjate que en el caso de los ingleses, o del mundo anglosajón, es viernes 13 por una cuestión que tiene que ver con los templarios. Los templarios fueron prendidos un viernes 13 de octubre de 1307, y desde ese momento, ese día se considera día de mal fario, de mal agüero. Es decir, no es poco interesante este factor. Respecto a otras fechas, Javier, otro tipo de, por ejemplo, de fechas o bien de actitudes de mal agüero. Bueno, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, una fecha que se ha convertido en fecha de mal agüero es todo lo relacionado con el 11 de septiembre o 9-11, por hablar de algo más cercano. O sea, cómo la actualidad va modelando supersticiones. Y en torno a eso han ocurrido cosas curiosísimas. Mira, yo por ejemplo te he traído un recorte de prensa. Esto lo publicaba El Mundo el día siguiente, bueno, 2 días después, el viernes 13 de septiembre, después de los atentados, que decía el titular, mira, dice, el número premiado de la Lotería de Nueva York fue el 911. El día 11 de septiembre, el número que tocó en la loto fue el 911. O sea, cosas curiosísimas. De hecho, aquí en Madrid, la Lotería de Navidad, mucha gente compraba lotería que recordaba la fecha del día del atentado, ¿no? Claro, por eso digo que la actualidad modela muchas veces las supersticiones o las creencias, hasta el punto, por ejemplo, fíjate, una cosa que está circulando ahora por Madrid. Muchos piensan que el incendio del Windsor estaba ya profetizado en el logotipo, os vais a quedar pasmados, pero estaba profetizado en el logotipo del anuncio de los Juegos Olímpicos, de la candidatura olímpica de Madrid 2012. Vosotros habéis visto cómo es el logotipo, es una llama. Una llama, exactamente. Y debajo suele poner 2M12. Bien, 2 por febrero, M por Madrid y 12 por el día del incendio, 12 de febrero. Es decir, que hasta eso, que evidentemente es una casualidad curiosísima, ya se está convirtiendo en el germen de una, podríamos llamarlo así, de una superstición o incluso de una leyenda urbana. ¿Quién sabe?